Nació en los años 90 en México, una época en la que la esperanza se desplomaba más rápido que el valor de la moneda local. Tu padre biológico desapareció cuando tenías 3 años y tu madre llenó ese vacío con un padrastro cuya única habilidad era convertir el oxígeno en aliento a alcohol. Para él no eras un hijo, sino una inversión que aún no había dado resultado. Su negocio era simple, te dejaba en una intersección muy transitada bajo un sol abrasador con una única misión, 50 pesos por día. Hoy esto parece un cambio, pero en su momento equivalía a 3 salarios mínimos. Si regresaba a casa con un centavo menos, la cena era reemplazada por una paliza. Pronto aprendió que contar con la caridad era un mal negocio. ¿Por qué esperar a recibir folletos cuando puedes tomar lo que quieras? Dejaste de preguntar y empezaste a tomar. Mientras otros niños se quejaban pidiendo monedas, usted diversificó sus fuentes de ingresos en pequeños robos. Manos rápidas, cara de ángel, cero arrepentimientos. Gracias a esta rutina, nunca más volvió a fallar en alcanzar su objetivo. Aprendió temprano su primera lección en el mundo real. Nadie le da nada a nadie, hay que quitárselo. Un día, sus ágiles dedos sacaron un tesoro del bolsillo de un ejecutivo distraído. No era una billetera, sino una Game Boy original, de esas grises y cuadradas. Por primera vez tuve control sobre algo en mi vida. Estaba tan absorto en aquellas pantallitas verdes que se olvidó por completo de la cuota diaria de 50 pesos. La paliza de esa noche fue inevitable. Dolido y humillado, se acurrucó en un rincón para encontrar la paz en el juego, pero cometió un error de novato. Se olvidó de silenciar el volumen. El sonido de los beats llamó la atención del monstruo. Le arrebató el dispositivo de las manos. Por primera vez, su instinto de lucha o huida optó por luchar. Te defendiste. El resultado, otra paliza brutal y un desalojo inmediato a las frías calles. Hambriento y sin rumbo, encontró refugio en una terminal de autobuses. Fue entonces cuando vio a un conductor tirar un fajo de billetes no utilizados. Su cerebro criminal vio una oportunidad, podría revenderlos. Pero había un obstáculo técnico. Necesitaba el golpe oficial para validarlos. Al día siguiente, llevó a cabo su primera estafa de ingeniería social. Se acercó a un conductor con la energía de un niño inocente y huérfano y le preguntó dónde comprar equipo para un proyecto escolar. Las personas son siempre el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad. Él te dio la dirección, fuiste allí y tomaste prestada la perforadora. La estructura fue ensamblada. Es hora de actuar. Con la perforadora robada, tuve transporte gratis para siempre, pero los billetes de autobús no te llenan el estómago. Entonces decidió innovar en el mercado. Empezó a vender entradas a los vecinos con un 90% de descuento. El negocio floreció. Por primera vez sintió que le pesaban los bolsillos. Fue allí donde descubrió su verdadera vocación. Se dio cuenta de que el trabajo duro es para quienes no tienen imaginación. Las estafas son infinitamente escalables. A los 12 años ya no soñaba con juguetes. Visualizó la escritura de una casa, pero toda burbuja financiera estalla algún día. Su operación llamó la atención. Lo llevaron a la comisaría y el policía le hizo la pregunta más aterradora posible. ¿Quién es su tutor legal? Se le heló la sangre. Sabía que si llamaban a su padrastro no se presentaría para pagar la fianza. Él simplemente venía a lanzar un puñetazo y decir, te lo dije. En ese momento de desesperación, su mente criminal evolucionó, dejó de ser un ladronzuelo y se convirtió en actor de método. Invocó capas quirúrgicas de manipulación, construyó una narrativa perfecta. Tú no eras el autor intelectual, eras la víctima. Le dijo a la policía que su padrastro lo obligó a robar, que él dirigía el plan de multas y que lo golpearía si no cumplía sus objetivos. Distorsionaste el sistema al mezclar la verdad innegable del abuso con la mentira de tu inocencia. La policía investigó. Los vecinos confirmaron los gritos y la violencia. Su plan funcionó como un reloj. La policía vio a un niño indefenso, no a un mini inversionista criminal. Tu padrastro fue arrestado y terminaste en el sistema de acogida. El destino te sonrió, terminó con una pareja joven y rica que no podía tener hijos. No solo escapó de la cárcel, sino que también logró la mayor mejora social de su vida. En su nuevo hogar tenía todo lo que siempre le faltó: comida caliente, sábanas suaves y padres que prácticamente lo idolatraban. Pero lo que realmente capturó su alma no fue el afecto familiar, era esa computadora beige sobre la mesa. Esa máquina estaba a años luz de tu antigua Game Boy. Te convertiste en un recluso. Para alimentar su curiosidad, sus padres contrataron a un profesor privado. Fue su mayor error. El tutor te enseñó la sintaxis, pero desbloqueaste el modo Dios de programación. Un universo donde tú eras el arquitecto y las leyes de la física eran lo que codificabas. Luego vino la explosión de Internet. Te has dado cuenta de una verdad hilarante. La mayoría de la gente trata sus computadoras como tostadoras mágicas.
no tenía ni idea de la seguridad digital. Para probar su teoría, creó un malware disfrazado de carta de amor virtual. La estupidez y la curiosidad humanas hicieron el trabajo pesado. Más de 100.000 personas abrieron ese correo electrónico buscando un admirador secreto, pero fueron estafados. Sus pantallas se quedaron atrapadas en un bucle infinito de un gato animado moviéndose. No pidió rescate. El dinero era poco cuando se tenía el poder absoluto. Solo quería humillar al mundo desde la comodidad de su habitación. Se lanzaron una serie de ataques, explotando errores humanos en lugar de fallas de software. Estaba acabando con tantas víctimas que la prensa le puso un apodo, The Dancing Cataker. Un día se cansó de pescar peces pequeños. Su ego necesitaba un verdadero desafío. Luego apuntó al mayor depredador del océano, la CIA. No utilizó supercomputadoras ni láseres de película. Usó algo mucho más letal, la paciencia. Con unas pocas líneas de código y algo de inteligencia de código abierto, comenzó a indagar en las vidas personales de los peces gordos. Descubrió una verdad ridícula. Los espías más poderosos del mundo tienen una seguridad operativa terrible. Encontró apodos cariñosos, domicilios, números de teléfono y cumpleaños. Estos pequeños rastros digitales eran las llaves del reino. Eligió su objetivo, el propio director de la CIA. Esa fue su obra maestra de ingeniería social telefónica. Utilizó un software de modulación de voz que usted mismo programó para sonar como un hombre de mediana edad exhausto. Llamó al soporte técnico de su operador de Internet. El encargado era un empleado mal pagado y contaba los minutos hasta el final del día. Ella hizo las preguntas de seguridad estándar y gracias a su investigación, usted tuvo todas las respuestas al alcance de su mano. En menos de 5 minutos, hackeó la cuenta y restableció la contraseña. Ahora tenía acceso completo al correo electrónico personal del jefe de espías. Y ahí estaba, el santo grial, un formulario SF-86 filtrado, con números de seguro social, historiales médicos y secretos sucios de miles de agentes de campo. Podría haberlo vendido a una potencia extranjera. Podría haber destruido toda la red de inteligencia estadounidense. Pero él no hizo nada de eso. No se trataba del dinero. Solo quería dejar su huella en la pared, demostrar que era la persona más inteligente de la sala. Al día siguiente comenzó a extraer datos. No estaba simplemente hojeando archivos. Usó la teoría de grafos para mapear conexiones. Pronto, las piezas sueltas del rompecabezas empezaron a encajar en su lugar y piratas informáticos. En cuestión de segundos, los primeros archivos comenzaron a filtrarse a foros oscuros, sitios de informes e incluso plataformas convencionales que no podían ignorar el volumen de evidencia. El mundo se despertó ante una avalancha de documentos clasificados, grabaciones de audio y vídeos que exponían no solo la corrupción, sino toda la arquitectura del sistema. No se trata de filtraciones aisladas, fue un tsunami. El reportero, ahora con las manos llenas de material explosivo, publicó el primer artículo en su olvidado blog. En menos de una hora, el enlace se replicó en redes sociales, foros de discusión y hasta grupos de mensajes privados. La narrativa ya no era controlada. Lo que comenzó como un hilo suelto se convirtió en un ovillo de hilo desenredado a la fuerza. Los periodistas de los medios tradicionales, inicialmente escépticos, no tuvieron más remedio que perseguir las migajas digitales. El hashtag #TruthOrAccident comenzó a ser tendencia a nivel mundial, acompañado de extractos de documentos que mostraban cómo se fabricaban guerras, se manipulaban elecciones y se explotaban crisis humanitarias como negocios. Mientras tanto, los piratas informáticos activaron la botnet. Millones de dispositivos infectados, desde teléfonos inteligentes hasta servidores corporativos, comenzaron a bombardear sitios web gubernamentales con solicitudes. El ataque de DOS no se trataba solo de eliminar páginas, era una cortina de humo. Mientras los técnicos de la CIA y el Pentágono intentaban contener el caos digital, los archivos continuaron propagándose, ahora en torrentes cifrados que se multiplicaban como células cancerosas. Cada vez que se cerraba un servidor, aparecían 3 nuevos en países con leyes de privacidad laxas. Internet, esa criatura que ellos mismos habían ayudado a crear, ahora los devoraba desde dentro. Lo viste todo desde una habitación de motel con paredes finas como el papel y tu computadora portátil abierta sobre una mesa manchada de café. La pantalla mostraba transmisiones en vivo de cámaras de seguridad pirateadas, agentes corriendo por los pasillos del Langley, políticos aterrorizados en reuniones de emergencia, generales gritando órdenes contradictorias. Era como ver hormigas intentando contener un incendio forestal con vasos de agua, pero sabías que la victoria aún no estaba garantizada. No eran aficionados, tenían recursos, influencia y sobre todo la voluntad de quemar el mundo para salvar su propio pellejo. Fue entonces cuando el celular vibró.
Un número desconocido, pero reconociste el patrón, un código de área de Washington, seguido de dígitos que no existían en ninguna lista pública. Respondido. Del otro lado, una voz tranquila, casi aburrida. Sabemos dónde están tus padres, podemos sacarlos de forma segura, pero debes detener esto ahora. La oferta era tentadora. Pero habías visto lo suficiente para saber que promesas como esa conllevaban trampas. ¿Cómo sé que no los matarán tan pronto como cuelgue?, preguntó. La respuesta llegó sin dudarlo, porque si hiciéramos eso, destruirías el resto de los archivos, y ambos sabemos que tienes copias por ahí. Era verdad. Había preparado una red de interruptores de hombre muerto, sistemas que si lo capturaban o lo mataban, liberarían automáticamente cualquier dato restante. Pero ellos también lo sabían, el juego había cambiado. Ya no se trataba de quién tenía más información, se trataba de quién tenía más que perder. Y en ese momento te diste cuenta de que la única moneda de cambio que quedaba no era la verdad. Fue un caos, colgó el teléfono, abrió un nuevo archivo en su computadora portátil y escribió una sola línea de comando. En algún lugar del mundo, los servidores comenzaron a procesar un pedido irreversible. Ya no estabas filtrando documentos, estaba reescribiendo el código fuente del sistema. Los archivos que aún no se habían hecho públicos no eran solo pruebas, eran armas. Y acababas de activar el detonador. La primera explosión no fue física, era digital. Las bases de datos de las agencias de inteligencia comenzaron a corromperse, no por ataques externos, sino por instrucciones internas que usted había colocado semanas antes. Sistemas de seguimiento de objetivos, listas de informantes, registros de operaciones encubiertas, todo empezó a desembocar en la autodestrucción. Fue como ver un edificio implosionar en cámara lenta, pero en lugar de ladrillos y concreto, fueron bites y metadatos los que colapsaron. La segunda explosión fue más fuerte. En una base militar de Oriente Medio, un dron de vigilancia recibió coordenadas falsas y se desvió de su ruta, transmitiendo imágenes en directo de una operación encubierta a un canal de noticias. En Moscú, un servidor del FSB comenzó a enviar correos electrónicos anónimos a periodistas occidentales, exponiendo las operaciones de desinformación rusa. En Beijing, un sistema de censura falló durante exactamente 17 minutos, tiempo suficiente para que millones de ciudadanos pudieran acceder a sitios web prohibidos y ver, por primera vez, lo que ocultaba su gobierno. La tercera explosión fue la más silenciosa y el más peligroso. Enviaste un único archivo cifrado a una dirección de correo electrónico que solo sería abierta por un destinatario específico, un general retirado, conocido por su integridad pero también por su acceso a los círculos de poder. Dentro del expediente había una lista de nombres políticos, directores ejecutivos, jueces y al lado de cada uno un número. No fue dinero. Era el código de una cuenta en el extranjero. No eran sospechosos, eran una prueba, y no fueron solo los estadounidenses, había docenas de países. El mensaje era claro: si algo te sucediera a ti o a tus padres, ese archivo se divulgaría a todos los principales medios de comunicación del mundo. No fue un engaño, era un seguro de vida. Ahora la pelota estaba en su tejado. Habías jugado todas tus cartas sobre la mesa. No había más secretos, ya no había control. Lo que quedaba era una simple pregunta: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener al mundo en la oscuridad? Y más importante aún, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sacarlo a la luz? El móvil volvió a sonar. Esta vez era un número que conocías, el reportero. ¿Viste las noticias?, preguntó con la voz temblorosa. Acaban de anunciar una conferencia de prensa. El director de la CIA hablará dentro de una hora. Sonreíste. No fue una rendición, fue un reconocimiento. Sabían que ya no podrían contener la fuga. La única opción era intentar controlarlo. Mentirán, dijiste. Por supuesto que lo harán, respondió, pero todos sabrán que es mentira. Apagado. Miró por la ventana del motel. Afuera el mundo seguía girando, ajeno al terremoto que acababa de comenzar. Pero sabías que a partir de ese momento nada volvería a ser igual que antes. Las reglas habían cambiado. Y tú, el fantasma que intentaron borrar, ahora eras el único que tenía el mapa del laberinto. Cogió su mochila, metió su computadora portátil dentro y salió por la puerta trasera. El juego no había terminado. Acabo de entrar en una nueva fase, y tú más que nunca estabas preparado para jugar, y los mercenarios digitales. Te sentaste esperando que cayera el apocalipsis mediático. 1 hora, 2 horas, silencio absoluto. Internet siguió su rutina como si nada hubiera pasado. Esa quietud era más aterradora que cualquier sirena. Intenté contactar al periodista. Nada. Intentó entrar en el sistema de seguridad de una casa, pero toda la red estaba caída, desconectado. Fue entonces cuando comprendió. Hackearon la cámara de vigilancia del vecino al otro lado de la calle. El ángulo era perfecto. La puerta del periodista se abrió y salieron 3 hombres con trajes de biocontención que llevaban bolsas negras de calidad industrial. No eran expertos.
Eran los borradores. Habían silenciado a la mensajera y ahora se la llevaban hecha pedazos como desechos de hospital. El pánico se apoderó de él. Has jugado tu última carta con el sindicato cibernético. Envió un SOS exigiendo el ataque combinado, pero en lugar de una confirmación, su firewall personal comenzó a gritar, alertas rojas por todas partes. No estaban decodificando al gobierno. Te estaban siguiendo. En ese momento, la realidad me golpeó. Habías cometido el error más básico de principiante. Creía en el honor entre los ladrones. El tío Sam simplemente ofreció un cheque mayor. Te vendieron y tu cabeza fue el bono. Estabas solo, traicionado y atrapado. Ya no buscaba un acuerdo. Quería una destrucción mutua asegurada. Desde un servidor que rebota en 12 países diferentes, finalmente presionas Enter. En un instante, terabytes de evidencia tóxica inundaron las bandejas de entrada de CNN, la BBC y todos los medios importantes del planeta. Pero sabía que se podía presionar a los editores. Necesitaba algo que no pudieran censurar. Redes de vallas publicitarias digitales pirateadas. En Times Square, Shibuya y Piccadilly, los anuncios de refrescos han desaparecido. En su lugar, suciedad clasificada, cruda y sin filtrar, invadió la transmisión de programas en vivo y juegos de la NFL. Durante 3 gloriosos minutos, obligó al mundo a afrontar la verdad, pero cada paquete de datos que envió era una migaja digital. Al volverte viral, te convertiste en el punto más brillante del radar. Las sirenas dieron paso a algo peor, el sonido sordo de las aspas de un helicóptero. Aceleraste la moto intentando perderlos en el laberinto urbano. Vio un callejón estrecho, demasiado estrecho para sus todoterrenos. Pensó que era su tarjeta de salida. Aceleró hacia la oscuridad creyendo que los perdería. Equivocado. No estaba huyendo, estaba siendo conducido. Ese callejón no era una salida, era una caja de matar táctica. Al final no encontró libertad, solo un muro de escudos antidisturbios y faros cegadores. Mapearon tus movimientos, predijeron tu ruta y colocaron la trampa incluso antes de que comenzaras a andar en bicicleta. Un destello, un ruido sordo, y luego, oscuridad, juego terminado. Te despertaste en la parte trasera de una furgoneta blindada, esposado y con las manos atadas con bridas. Calculó sus posibilidades de sobrevivir en una prisión federal de máxima seguridad. El resultado, 0 absoluto. Ya había aceptado su destino, pasar el resto de su vida mirando al sol a través de una grieta en un muro de hormigón. Pero al universo todavía le quedaba un último giro reservado. De repente el mundo tembló. Un camión de 18 ruedas surgió de la nada y chocó de costado con la escolta, bloqueando el camino como un muro de acero. Oyó disparos, no los disparos aleatorios de las pandillas, sino los disparos dobles precisos de los profesionales, carcajadas, luego silencio. Las puertas traseras fueron arrancadas, dejando entrar una luz cegadora. Aparecieron 2 siluetas. Uno con gafas de sol y el otro revisando un rifle de francotirador. El hombre de gafas te miró como si fueras mercancía dañada. ¿Ese es el niño? El otro asintió. Es él, vamos muchacho, a menos que quieras esperar al forense. No tuviste elección. Saltó a una camioneta negra sin identificación mientras el auto se alejaba de los escombros. Finalmente dijo, ¿quién eres? ¿Por qué me rescataron? Los dos intercambiaron una mirada. ¿Qué somos?, dijo el conductor. Personas que vieron los cables y fueron descartadas por intentar cortarlos. Sonreíste sintiendo un destello de orgullo. Bueno, al menos ganamos, filtré todo. Times Square, la noticia, Washington está acabado. El sistema falla mañana. Los dos hombres estallaron en una risa seca y cínica. El de gafas sacudió la cabeza y arrojó una tableta en su regazo. Mira el Fed, chico. Te quedaste mirando la pantalla horrorizado, sin protestas, sin juicio político. Los temas más sonados fueron un divorcio digno de un reality show y un desafío de baile viral. Las fugas están clasificadas. Habían sido marcados como deepfakes generados por IA y enterrados por el algoritmo en menos de 10 minutos. A nadie le importa la verdad, muchacho, dijo el hombre. La gente prefiere una mentira cómoda a una realidad incómoda. El juego siempre ha estado amañado. Sentiste un vacío en el estómago, peor que cualquier azote. Su sacrificio no significó nada. El sistema no solo controlaba el crimen, controló la percepción de la realidad. 2 opciones, continuó el hombre. Baja aquí y deja que la CIA encuentre su cuerpo en 1 hora. O ven con nosotros y aprende a jugar de verdad en las sombras donde nadie aplaude, pero donde las cosas realmente importan. Miraste por la ventana. El mundo seguía girando indiferente a su tragedia. Él asintió lentamente, su nueva vida apenas había comenzado.